Estamos cada vez más, digámoslo así, como tocados en sensibilidad frente a la realidad del mal. Oigan eso. El mal es una realidad poderosa y un pueblo creyente debe ser sensible a esa realidad. ¿Ya? Debe ser sensible a esa realidad. El poder del mal es la fuerza que resiste a Dios. Por tanto, es el enemigo de la salvación del hombre, del desarrollo, del crecimiento humano como debe ser. El poder del mal, hermanos míos, es una poderosa institución. Cuando digo institución es que está organizado, está sistematizado, tiene su estructura en el campo humano, su estructura jerárquica. Ya hay un orden del mal, hermanos, un orden del mal que agrede el poder del bien. Cuando las personas conscientes de la realidad del mal y lo que trata de hacer el mal, se enfrentan a él, a esas personas conscientes saben que no deben usar las herramientas del mal para vencerlo, porque lo fortalecen. Si yo soy agredido por el mal y la agresión o por una persona, una agresión injusta, una agresión maligna, y esa agresión despierta en mí el deseo de contestar de la misma forma. Hermanos míos, el mal logra su objetivo. El mal logra su objetivo. Es un efecto tentador a devolver el mal con el mal, ¿no es cierto? Eso es una tentación a la que estamos expuestos. Cuando nos maldicen, el peligro de responder al acto de maldición que no consiste solo en palabras, sino en disposiciones actitudinales de la gente con nosotros, porque maldecir no es decirle algo malo o lanzarle digamos, como un mensaje de mala suerte o cosas así por el estilo. ¿Cómo? Un maleficio. De hecho, existe el maleficio y ese término maleficio lo vamos a estudiar, pero no en la forma que se maneja supersticiosamente. Cuando me despierta el interés de reaccionar de esa forma, ya el mal logró su objetivo. Porque no es el daño físico, no es la agresión que ofende mi condición humana la que termina cosechando en mí el mal. Esos son estímulos para malignizarme. ¿Ya? El hecho de que a mí el mal me quite mis bienes, el hecho de que me roben, en el centro de la obra del mal
con el robo no es que yo pierda cosas que para mí son importantes, para mí representan algo, porque en lo que debo ir entendiendo de parte de Dios es que nada de lo que me quiten me va a hacer falta si Dios está conmigo. Y entiendan que ese es el sentido de fondo de la fe. Ese es el sentido de fondo de la fe. Cuando perdemos algo en este mundo, nosotros sabemos que Dios nunca nos va a faltar. Lo grave fuera que nos quitaran a Dios. Lo grave fuera que se robaran a Dios y Dios ya no pudiera hacernos todo el bien que Él ha dispuesto a hacer. Hermanos, la garantía nuestra, el sustento nuestro, algún día lo vamos a asimilar. El sustento nuestro es Dios. No es lo que Dios nos da, es Dios. ¿Sí? No hay para mí bien fuera de ti, dice el salmista. Porque la garantía suya es que Dios esté con usted y esté por usted. Y si Dios está por usted, tenga la plena seguridad que nada le faltará. Es la idea del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me va a conducir. Hermanos míos, son principios. Esos son principios. Yo me puedo doler porque me quitan las cosas y me da una sensación de frustración. Pero si yo dejo que eso trascienda y se convierta en un duelo que supera la visión que yo debo tener de las garantías de Dios, el mal está consiguiendo sus objetivos. ¿Ve? El mal está consiguiendo sus objetivos. Todo lo que hace el mal es provocarnos para despertar en nosotros la reacción, la respuesta, la postura, la actitud que corresponda a el espíritu que trata de motivar y despertar en la vida nuestra, que es contrario al espíritu propuesto por Dios, y uno tiene que estar todo el tiempo despierto, consciente. A veces, hermanos, nos hace falta un poquitico de suspicacia, ¿ya? Un poquito de sensibilidad para entender qué es lo que el enemigo está buscando en nosotros. ¿Ve? Y claro, nosotros creemos que simplemente es el impacto de lo material. No. El impacto de lo material se puede dar, pero lo que el mal está tratando de despertar en cada uno de nosotros es una respuesta que nos saque del territorio que corresponde a la dignidad de los que creen y confían en Dios. ¿Ya? Esas frases de Pablo en Romanos 12, ¿no? Romanos capítulo 12. Miren ustedes recomendaciones para contrastar el mal. Voy a leer a partir del versículo 9. Dice Romanos 12:9, el amor
sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Oigan, la expresión, la demanda, es una demanda de carácter afectivo, no emocional. ¿Me están oyendo? Es una exigencia afectiva. Aborrezco, detesto, ¿ya? No me gusta. Pero no es la respuesta simplemente emocional, sino la postura que me lleva a tomar una posición afectiva definida. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Noten ustedes que en cuanto a la honra, yo debo tener una clara disposición de honrar al otro y no buscar mi propia honra. ¿Me están oyendo? Prefiriendo los unos a los otros. Es decir, yo debo preferir al otro en cuanto a la honra, buscando que mis actitudes y mis acciones honren a la otra persona y no buscando conseguir honra para mí a través de mis posturas, porque cuando yo busco la honra para mí, eso es una acción maliciosa. Todas las acciones en donde yo busco conseguir fruto de dignificación o de méritos o de reconocimientos para mí, en lo que yo hago siempre conduce, eso siempre se hace por rutas maliciosas. Siempre, siempre. Y la malicia es poder del mal. La malicia es poder del mal. Si yo no estoy buscando con lo que hago dignificar la vida de otros, sino que simplemente estoy buscando que mi dignidad reluzca, hay una acción maliciosa en mí. Mi actividad es entonces de fondo fraudulento, es maliciosa, es tendenciosa y por tanto el mal ya me maleó. Estoy usando la frase de la palabra que usa Gustavo, que es una palabra que usa el texto de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, sí, el nuevo texto de la Biblia de Jerusalén, maleó, ¿ya? Maleó, condujo hacia la malignización de todas mis acciones. Es decir, está buscando que yo me meta en la práctica del mal. Y de hecho, el mundo, todo eso es lo que estimula. Todo lo que estimula en mí el mundo es que yo malignice mi corazón, que yo malignice mi espíritu de vinculación con los demás, que termine yo llenando de maldad mis expectativas, mis intereses, y termino siendo un agente del mal con la presunción de que soy cristiano, porque es una presunción. Eso es lo que yo dejo o trato de mostrar, que soy cristiano, pero cuando sale el producto de la acción mía, ese producto está malignizado. Por tanto, dejé de ser una persona ajustada al propósito de Dios y malignicé terriblemente mi propia vida, de modo que
todo lo que yo vaya a hacer me va a degradar y estará buscando degradar a los que están a mi alrededor o los que se vean afectados por lo que yo haga. Nadie, como agente del mal, trata de hacer el bien, porque esa idea del bien hecho por el mal, hermanos, es un cálculo, ¿ya? Es una elaboración tendenciosa, es malicioso. El mal nunca hará el bien. Y si el mal no hace el bien, todo lo que alguien como agente del mal haga, o los efectos que produce, siempre le van a hacer daño a la propia persona, porque la gente termina siendo víctima de sus inclinaciones y termina haciendo daño a todos los que están alrededor. Así que un papá como agente del mal le hace daño a sus hijos, una mamá como agente del mal le hace daño a sus hijos, aunque los quiera mucho. Es que hacer bien o hacer mal no tiene que ver con sentimientos. ¿Me oyeron? Tiene que ver con la estructura de mi vida, tiene que ver con la fuerza que controla mi vida, tiene que ver con los estímulos y la respuesta que yo doy a los estímulos que recibo bajo el impacto de la escuela de Dios o la escuela del mal. Eso es. Entonces miren ustedes, hermanos, ¿cuánto daño se hace de buena fe? ¿Cuánto daño hace gente que está tratando de hacer el bien? ¿Y cuán usadas son las personas por el poder del mal, usando la buena fe de las personas desde un territorio malignizado? Desde un territorio malignizado. ¿Sí me están oyendo bien lo que digo? Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Porque nosotros solemos expresarlo así, ¿no? Es que no fue con mala intención. Y de hecho sí, no fue con mala intención. ¿Usted cómo puede creer que yo quiero hacerle daño a mi hijo? No, nadie puede creer eso. Nadie puede creer eso. Y es allí donde está el gran equívoco. Porque no son las intenciones, ¿ya? No son los sentimientos. Es la fuerza que me gobierna. Es la fuerza que me gobierna. Y el mal es un poder subyugante. El mal es un poder dominante. Y el mal va produciendo sus efectos en la vida mía. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren, pautas para sobreponernos al mal. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, es decir, acepten la tribulación, asuman el dolor y el sufrimiento que produce la tribulación, no reaccionen equivocadamente ante la tribulación, porque esa equivocación los direcciona mal, los mete mal. Sufridos en la tribulación, y una cosa que debemos trabajar muy fuerte en este tiempo como necesidad, constantes, ¿qué? En la oración. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Oigan.
bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno siempre trata de alegar el derecho que tiene, ¿no? Es que lo que me ha hecho a mí, esa persona es terrible. De modo que si yo me convierto en una persona resentida, que no puedo evitar tener malos deseos o malos pensamientos acerca de esa persona, eso es mi derecho. Ese es mi derecho. ¿No? Es que él o ella provocó eso en mí. Y nosotros con eso creemos que salvamos la responsabilidad. Y hermano, la responsabilidad es no dejarnos afectar por el mal. Usted me va a decir, hermano, yo no pude evitar resentirme. Imagínese, si usted es consciente de que tiene un resentimiento y no se da cuenta que eso lo puso a kilómetros de Dios, lo alejó del territorio de su salvación y lo puso como una persona gobernada por el mal, y usted sigue tranquilo. Es un nivel de inconsciencia muy bravo. Es un nivel de inconsciencia muy bravo. Que usted diga, yo no es que lo odio, me fastidia, pero no lo odio. Me incomoda, pero no lo odio. Y no se da cuenta que el odio está allí, a través de un resentimiento, a través de un fastidio, a través de una amargura. Allí está el odio. Por tanto, el mal obtuvo cosecha en usted. Obtuvo la cosecha, era lo que buscaba. El mal no buscaba simplemente molestarlo o incomodarlo. El mal buscaba es que usted cayera en la tentación. ¿Me está oyendo? Cayera en la tentación de corresponderle. Y corresponderle con todas las fuerzas del poder del maligno en su corazón. ¿Ve? Por tanto, entienda, hermanos, que eso es de inteligencia, ¿no? Eso es de inteligencia. En la frase de Jesús, esto es para la mente que tenga sabiduría. Es de inteligencia. Si usted ve que se está dañando, si usted ve que se está llenando de mucha indisposición que no puede controlar, ¿cómo se queda tranquilo y no busca ayuda? ¿Ya? Y dice, pero es que eso es lo normal. Eso no es lo normal. Eso es lo frecuente. Ahora, si me lo dice normal por estadística, eso sí es lo normal por estadística, ¿ya? Porque esa es la norma, esa es la forma como comúnmente la gente reacciona. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que usted no se deje dañar su corazón a partir de las actitudes deformadas de la otra persona. Eso es lo normal. Es lo cristianamente normal. Ahora, si usted tiende a responder inadecuadamente, porque está deformado, porque está, digamos así, condicionado, usted necesita mucha ayuda. Usted necesita respaldo espiritual. Usted necesita ponerse en un discipulado que lo lleve a superar su tendencia a dañarse, su tendencia a afectarse. Yo veo que en la iglesia
hay gente, hermanos, hipersensible. Eso solo basta que se equivoque la persona en una mirada y de pronto se crucen las miradas en un momento en que la otra persona está haciendo un gesto inadecuado y con eso tiene para dañarse. Y la persona se siente, insisto, como libre de responsabilidad porque quien provoca eso en mí es el otro. Y no se da cuenta que no es el otro. Es el poder del mal que lo está invitando a que responda de la manera en que el mal motiva que usted responda. ¿Ve? La manera en que el mal motiva en usted la respuesta. Y entonces usted tiene que darse cuenta cómo es que usted reacciona. Cómo usted toma posiciones. Cómo es que usted habla. Usted tiene que darse cuenta lo susceptible que es, lo delicadito que es, el sentimiento de intocable. ¿Ya? Es que, ¿para qué se meten conmigo? Como les decía mi abuela a mis primos, ¿para qué se meten con él si él es tan serio? Pero mi abuela no reconocía que tenía un genio de los 1000 demonios y no era mi seriedad sino mi mal genio. De hecho, mi deformación, terrible deformación. Hermano, el mal genio es una deformación terrible. Nunca el mal genio es virtud. ¿Oyó? Eso no lo oyen. Eso no lo oyen. El mal genio no es virtud. El mal genio no es seriedad. El mal genio no es su personalidad, es su deformación. Usted está malignizado si usted tiene mal genio. Se está convirtiendo en discípulo del diablo si usted tiene mal genio. Y lo digo yo, que viví las tristes consecuencias de mi mal genio. Hermanos míos, nadie nos puede disculpar si nos dejamos dañar con lo que sea. Si yo me dejo dañar, mi actitud me condena a mí. Es mi actitud, no la actitud del otro. Mi reacción, mi postura, mis respuestas, mis decisiones estimuladas. ¿Por qué? Por el mal. Por el mal. ¿Sí me está oyendo bien? Eso es. Eso es. ¿Ya? Cuando usted responde ante estímulos que tienen que ver con cosas circunstanciales que le presentan los demás, responde con reacciones concupiscentes. Eso el problema no está en lo que se le está presentando a usted como estímulo, o que usted dice factor de tentación. No, eso está en usted. Y no poder entender con los años cuáles son mis debilidades, cuáles son mis flaquezas, y que necesito elaborar estrategias para superar mi espíritu condicionado, mi tendencia a reaccionar de una determinada forma,
mis inclinaciones, mis estados perturbados profundos. Hermanos, si yo no hago el esfuerzo por conocer eso, por descubrirlo, por hacer el discernimiento temprano, con eso me voy a estrellar en la vida y allí se me van a acabar todas las oportunidades. Y estoy hablando de oportunidades en esta vida y oportunidades de valor eterno. Se me van a acabar allí porque me voy a hacer daño con una estructura no preparada para vencer las pruebas, para vencer la tentación, entendiendo que es la deformación de mi vida a la que yo le debo hacer frente y no a los elementos circunstanciales que allí estarán de una forma o de otra, pero allí van a estar. Las circunstancias van a estar allí. Yo debo es trabajar mi propia vida. Yo no le debo pedir a Dios que me quite las circunstancias, que cambie el ambiente. El Señor Jesucristo decía en su oración: yo no te ruego que los quites del mundo. No te estoy pidiendo que los saques de ese territorio expuesto. Lo que te pido es que los guardes del mal. Y guardarnos Dios del mal es a través de sus recursos. No es que Dios nos va a coger a nosotros y nos va a tirar acá en este rincón para que el mal no nos toque. Él nos da sus recursos y sus recursos nos dan la victoria eficaz sobre el mal. ¿Ha quedado claro? Entiendan entonces, hermanos, que estos son esas cosas de decisiones nuestras, de claridad, de sabiduría. Si usted se está trabajando bien a usted mismo, frecuentemente usted dirá una frase. Se acordará de mí, una frase: yo sí soy bobo, ¿no? Esa es una frase que uno usa muy frecuentemente cuando descubre sus salidas deformadas. Pero yo, ¿por qué soy tan bobo? ¿Por qué tengo que responderle a esto así? Si precisamente la intención es que yo responda así. Cuando Dios me está diciendo que yo debo responder asá. Porque nunca puedo dejarme guiar por las razones de Dios, sino que todo el tiempo vivo reaccionando, Y cuando uno no supera el nivel de la reacción, todo el tiempo está metiendo la pata, todo el tiempo está arrepintiéndose, todo el tiempo está reconociendo su necedad y todo el tiempo está en la nobleza de los que son nobles, está disculpándose. Si no reaccionara tanto, pensara un poquito más y prepararas su vida, prepararas su mente, conociendo el tipo de reacciones suyas, el tipo de inclinación que usted tiene. Si usted pudiera trabajarse a tiempo, le aseguro que el mal no tendría nada que hacer en nosotros. ¿Sí está claro, hermanos míos? Por eso concluyamos la lectura de ese texto. Concluyamos esa lectura. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre vosotros. Este texto, de alguna forma, apúntenlo, porque hay que trabajarlo. Este texto lo vamos a trabajar en las escuelas dominicales de las 10, en este tema que llevamos de la congregación. Esta idea
del espíritu de unanimidad. ¿Ya? Espíritu de unanimidad. Ese deseo de ponerse de acuerdo con el otro. Fíjense que en la Biblia los acuerdos son sagrados. Los acuerdos son la base de la bendición. ¿Ya? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, cualquier cosa que ustedes pidan, sobre la base de ese acuerdo, les será dado. Ese es el espíritu de la unanimidad que debemos trabajar. Piensen ustedes que son recursos contra el mal. ¿Ya? ¿Qué atenta contra eso? Leamos Judas. Piensen ustedes, libro o no libro, el texto de Judas. Nosotros leamos título de libro a un capítulo. Judas, el escrito de Judas, porque no es un libro. Las cartas no son libros. ¿Oyeron? Las cartas no son libros. Los libros son más grandecitos, ¿no? En lo mínimo los libros son más grandecitos. Eso es uno ir aprendiendo a citar. Entonces uno dice, vamos a leer el escrito de Pablo en la carta que le envió a tal iglesia. Vamos a leer la carta de Pablo a tal iglesia. Pero no podemos decir, vamos a leer el libro a los romanos. No existe un libro a los romanos. Existe una carta a los romanos, ¿sí? Porque es un escrito corto, no tiene la categoría de libro, ¿ya? Bueno, Judas, el texto de Judas, el escrito de Judas, dice Judas, dice, versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este texto entonces se escribió tiempo después de los apóstoles, por tanto es un escrito muy posterior, ¿ya? Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que, ¿qué? Vean ustedes. Una herramienta del mal, los que causan divisiones. ¿Y cuánto quiero hablar al respecto? De que estoy colocando bases para muchas cosas a trabajar. ¿Cuánto desearía hablar al respecto? Yo no sé si no alcanzamos a entender toda la tragedia que hay en la acción nuestra cuando estamos molestos por alguna situación con alguien y tratamos de tocar a otra persona bajo el impacto de mi molestia. ¿Ve? Eso es muy frecuente aquí. En mi iglesia eso es frecuente. Y yo digo, eso es un efecto de la inmadurez, típico de inmadurez. Estoy molesto por algo que alguien me hace y no aguanto, sino que tengo que buscar a otra persona y decirle, usted sí sabe lo que me hizo fulano de tal. ¿Y por qué tiene que buscar esa persona para decirle eso? ¿Por qué tiene que buscar separar a esa persona de esa otra con la que usted está indispuesto? Aún más, debería luchar por evitar que usted se separara de esa persona y que su corazón no se dañara. Usted podrá tener todas las razones del mundo
pero debo buscar claridades para evitar romper, y si rompe, lo hace en términos de salvación. Pero hermanos, nosotros recibimos un impacto negativo de alguien en la sensación nuestra, en nuestra experiencia personal, y no podemos evitar contarle al amigo, a la amiga, al cercano. A veces nos despierta la tentación de hablar con alguien que sea muy cercano a esa persona, porque no soportamos la idea de que a esa persona haya otros que quieran mantener el vínculo, porque lo que me ha hecho es tan feo que amerita que los más cercanos rompan y se distancien de él. Es frecuente eso. En mi iglesia eso es frecuente. Pasó, pasa y pasará. Comúnmente se está haciendo eso en medio nuestro. Porque no entendemos que eso es una tentación del mal. Es un espíritu maligno. ¿Ya? Porque no me doy cuenta toda la tragedia que genero cuando distancio a los que deben estar unidos. Y rompo con el espíritu de la unanimidad, que es un espíritu poderoso de resistencia. Protege. Eso no quiere decir que esté alcahueteando el mal, porque yo tengo instancias para enfrentar las cosas. ¿Por qué en cambio de ir a ese amigo, a ese compañero, a ese hermano de la iglesia, no busca al pastor? Dígale eso al pastor. Manéjelo únicamente con el pastor. Usted no tiene que manejarlo con otros. Y si el pastor le dice esto es muy grave y amerita que prevengamos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero es mala fe, es malicia, es malignidad. Si yo siquiera suelto un leve comentario de algo que afea la condición de otro ser humano, buscando con eso distanciar a personas de él o de ella, porque estoy indispuesto. Porque estoy indispuesto. A veces lo que me dicen es que yo quería buscar una orientación, y desde cuándo esa persona es su orientadora, y cuándo dejé de ser yo su orientador. Y yo he visto las diabluras que aquí se han hecho. Aquí se han hecho diabluras. Se han dañado corazones. Se han afectado vidas. Se han distanciado personas que no debieron nunca distanciarse. Si usted se indispone conmigo, no le haga daño al vínculo que otra persona tiene conmigo, porque ese vínculo es de salvación, ese vínculo es de vida. Proteja la unanimidad de la iglesia. Es maligno, es perverso, aunque usted así siempre lo ha hecho, porque esos son estructuras que vienen de formación familiar. Eso lo traemos desde la casa. Esas tendencias las traemos desde la casa. Y por eso las familias son un hervidero. Eso se habla de uno, se habla de otro, y todo el mundo vive en conflicto y vive en prevención continua y vive todo el tiempo con el diablo adentro, porque es que me di cuenta que él dijo, que él hizo. Y hermanos míos, por Dios,
En cambio de estimularnos a mantenernos unidos como familia, lo que hacemos es desbaratar toda la estructura familiar, porque nadie quiere contar con nadie y nadie quiere servir a nadie porque estamos dañados en el corazón. Hay que pedir perdón a Dios y hay que comenzar a sanarnos, a liberarnos del espíritu maligno y a dedicarnos a comprar materiales para reconstruir los puentes que se han roto. ¿Me oyeron? ¿Sí me oyeron? No juegue con los vínculos. Respete los vínculos, hasta donde el vínculo sea válido. Si usted ve un vínculo con alguien inadecuado, con alguien que hace daño, corra a prevenir, corra a ponerse en medio, porque sabe que va a hacer daño. Donde se va a hacer daño, rompa todo lo que pueda romper. ¿Por qué? Porque así salva. Eso es distinto. No es en las condiciones de gente buena, de buenas personas, aún gente que sirve, gente que ayuda, gente que apoya a otros. No dañen su imagen. No la dañen. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es unirnos más fuertes y que podamos resolver todas las diferencias sin que se vea afectada la estructura de unanimidad, el espíritu de unanimidad de la iglesia. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Fíjense todo lo que vamos encontrando. Concluyo el texto de Judas porque ya no pude el de Romanos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Miren la particularidad de ellos. Solo se mueven por sus sentidos. De hecho, son personas poderosamente emocionales. Yo le tengo miedo a la gente muy emocional, sensual. ¿Por qué? Porque hoy están muy bien conmigo. Mañana que se tuerzan conmigo van a estar agresivos. Y ese tipo de personas en su agresión es muy ofensiva. De hecho, siente la necesidad de hacer sentir mal al otro. Y eso es una agresión perversa. De hecho, ese es el poder del mal. Ese es el poder del mal. Y uno no puede evitarlo si está vendido a eso, si está condicionado a eso. Si está formado en ese espíritu, uno no lo puede evitar. Si esa ha sido su escuela, uno no lo puede evitar, pero uno sí lo debe trabajar. Porque hay que enfrentarlo y uno tiene que salir de allí y elevarle la categoría a la estructura relacional que uno tiene. ¿Ya? Dice, los sensuales que no tienen el espíritu. Un detalle importante, no me detengo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, este es el de los malos que están a nuestro alcance, ¿no? Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay gente de la que yo me debo distanciar. Y fíjese que esto es muy claro en la Biblia. Yo debo distanciarme de personas que están malignamente dispuestos y están todo el tiempo buscando afectar, haciendo daño.
y los conocemos. Y yo no le puedo decir a esa persona, es muy grato que esté con nosotros, porque tendría que decirle, ojo, porque lo estamos observando, porque su presencia no es de garantía. ¿Y por qué no es de garantía? Porque todo lo que hace es dañar. Es maligno, es malicioso, es tendencioso. Está tratando de aprovecharse de todo y nosotros le jugamos haciéndole el corrillo a las personas que sabemos que son malas. A los malos hay que dejarlos solos. ¿Oyeron? A los malos hay que dejarlos solos. Yo no soy amigo del malo, le puedo servir al malo. Porque si a mi alcance está prestarle un servicio, le presto un servicio. Pero el malo no goza de mi compañía, porque en su espíritu no puede tener acogida en mi corazón. ¿Quedó claro? Bueno, tanto por decir, ¿no? Tanto por decir, dejemos allí. Pero como ven, tentados estamos todo el tiempo. Porque todo lo que vivimos hermanos, se categoriza como prueba. Somos probados. Todo el tiempo somos tentados. Si en eso tenemos debilidad, somos tentados. Si no tenemos debilidad, somos probados. Todo. La actitud de la gente con nosotros, la actitud del mundo con nosotros es una prueba. Es una prueba. Y yo debo ser inteligente, yo debo ser sabio. Y debo actuar consciente de que estoy enfrentando una condición que está probando mi consistencia. Y a mí me debe servir de iluminación descubrir cómo reacciono y poder a tiempo ir corrigiendo posturas para evitar caer mañana en la tentación. ¿Quedó claro? Pónganse de pie, hermanos míos. Ustedes observan a Jesús en la estructura del Evangelio, en los argumentos de Jesús. Jesús entendía las intenciones de la gente cuando hablaba con él. Él estaba consciente qué era lo que estaban buscando y por tanto sabía todas las estrategias del mal en su forma de interpelarlo. Y él vivía tan consciente que sus respuestas eran oportunas. Y el mal terminaba frustrado porque no encontró nunca por dónde metérsele a la vida de Jesús, de modo que él le correspondiera en su malicia. Jesús siempre salió adelante. Y los sorprendió a ellos. Ellos se escandalizaban. Ellos decían, qué tipo tan sagaz. Eso se sale por una franja estrecha por donde no cabe una persona y él pasa por allí y no se deja acorralar porque él es consciente de lo que están tratando de hacer con su vida, lo que están buscando con su vida. ¿Cómo usted no va a ser consciente de lo que está buscando su amigo malicioso con usted? ¿Cómo, hermana, usted no es consciente de lo que está buscando ese compañero de trabajo con usted en el plan de seducción? ¿Cómo no va a ser consciente? ¿Cómo usted no es consciente de lo que están tratando de estimular en usted para que usted corresponda a un juego donde la maldad gane terreno y usted se convierta en una persona afecta a cosas indebidas? ¿Cómo no se va a dar cuenta?
a que se haga el torombolo, pues sí, nos podemos hacer los tonticos, como los ingenuos, los caídos del zarzo. Eso es malicia también, porque nos damos cuenta y debemos entonces actuar con una respuesta oportuna. Y si no tengo la respuesta, haga lo de José, salga corriendo. Salga corriendo. Si no tiene cómo argumentar, si no tiene cómo enfrentar, huya. ¿Ya? Que huir del peligro no es cobardía. Que alejarse del mal es salud, es bienestar. ¿Quedó claro, hermanos míos? Padre eterno, gracias por todo lo que nos das, porque tu palabra nos habla. Estamos enfrentando, Señor, todas estas situaciones que tienen que ver con nuestras posturas frente al mal. Ayúdanos, Señor, a actuar conscientes, a actuar consecuentes. Dios mío, ayúdanos a despertar oportuna reacción frente a la instigación continua del mal. Bendícenos con la sabiduría que precisamos para poder ser tocados benignamente, Señor, en las situaciones en las que se requiera una actitud de compromiso con lo justo y con lo verdadero. Ayúdanos, Señor, entonces, a ser conscientes siempre y actuar como personas despiertas, enfrentando las condiciones feas y malas a las que nos enfrentamos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, Dios los bendiga a todos. Salúdense, por favor.